La triste historia de Meche Carreño. Lo que me tengo que arrepentir es de lo que no hice bien. Hola amigos de Tutoriales Gerberín. El día de hoy les vamos a contar la triste historia de Meche Carreño, una actriz que sobresalió por sus grandes actuaciones en películas muy distintas a las del cine de ficheras que predominaba en aquella época. Conciertos en los que el famoso director Oscar Lawrence lleva como solista. A pesar de que no era una chica como las típicas actrices que aparecían en esas cintas, llegó a convertirse en un símbolo y un ejemplo para muchas mujeres. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para poder recordarles cada vez que subamos nuevo contenido. Y esos chismosos que siguen publicando porquería nos han llenado de vergüenza. Si ya tienen su botana y bebida preferida, y están en el sitio que más les gusta y con la persona que más quieren, comenzamos. Meche Carreño fascinó en la pantalla grande con películas como La sangre enemiga, La Choca, Los perros de Dios y Zona Roja, entre muchas. ¿Qué pasa? Nada. Trabajó al lado de grandes luminarias sobrevivientes de la época de oro del cine mexicano, así como con nuevas figuras de su misma generación como Valentín Trujillo, Leticia Perdigón o Elena Rojo. Voy a esperarme aquí hasta que se vaya el autobús para decirte adiós. No lo soportaría, me bajaría del autobús y abandonaría la gira, y no es posible. Siéntate, hija. Oye, a ver, mamacita, platícanos, hija. En las películas que hacías, hija, había muy poquito presupuesto, hija, porque siempre salías encuerada, mamita. Meche fue de las actrices más atrevidas de su época, ya que era de las que se atrevían a mostrarlo todo. Siempre enseñando el monitor, cuéntanos, hija. Bueno, mira, es al contrario. Tenían mucho presupuesto, porque para mí sacarme encuerada o es gratis o no tengo precio. María de las Mercedes Carreño Nava nacería el 15 de octubre de 1947 en Minatitlán, Veracruz, un pequeño pueblo de Paso. Desde pequeña, se mudó con su madre a la Ciudad de México. Se dice que Meche vivía en un barrio de clase social baja, pero al ser una mujer muy bella, llamaba la atención de los jóvenes y un día estaba usando un pantalón apretado y un joven se atrevió a darle una nalgada. Meche se regresó y le dio una bofetada y le plantó cara y desde ese día no le volvieron a faltar el respeto. Así era Meche, una mujer con mucho carácter. Y sí te llegaban al precio, ¿verdad, mamita? Porque bien que les enseñabas el chango, hija. Sí, mamita. Todo dicen que tiene un precio. Años después, estudiaría en la Academia de Actuación de Andrés Soler. Bueno, vamos a hacerte un último chequeo. Maestro. A partir de este encuentro con la academia, Carreño desarrollaría su talento artístico en el teatro experimental, participando en happenings, oportunidades de modelaje y acompañando a artistas como Carlos Ancira y Alejandro Jodorowsky, con quien colaboró en la obra de teatro El hombre sin máscara, de 1964. 22 años no son nada. Sí, porque el año pasado cumplí 20. En donde Carreño interpreta el papel de Elvira, la manicurista, en una puesta en escena de género psicológico en la que se exponen las situaciones que existen entre los miembros de una familia, una rivalidad entre hermanos y una madre que absorbe la vitalidad de sus dos hijos y la cual los hace competir entre sí por su atención. Te traje caldito de pollo. ¿Te va a caer bien? Fue entonces que conoció y contrajo matrimonio con el fotógrafo José Lorenzo Sacani, fundador de la productora Ireneo Films, con quien procrearía a su primer hijo, José Sacani Carreño. Todo lo que tengo ahorita es gracias a mi querido José Lorenzo Sacani Almada. Con el pasado el tiempo se separarían, pero él le brindó la oportunidad de abrirse paso en el cine, con sus propios proyectos, primero con Damiana y los hombres, del 67, y luego con No hay cruces en el mar, del año siguiente. Bueno, cuando era chica, como juego. Y me decías que no se lo dijéramos al abuelo. En aquellos tiempos, el modelo de las mujeres era voluptuosa, curvilíneas, pero Meche Carreño era más bien menudita, con cuerpo de adolescente. Muchas personas han dicho que Meche exageraba en las escenas subidas de tono, pero ella dijo que eso le encantaba, a pesar de que su esposo era el productor, ella se daba su escapadita en las escenas.
Que mi problema era que me encantaba. Como decían los directores de aquella época, tenía un aire primitivo, sin gota de maquillaje, que atraía poderosamente. Los demás solo se harían las ilusiones. Anda, ve a vestirte. Aquella se llamaba Mercedes Carreño, Meche. Dado lo despampanante de su corporalidad, trastornó las cabezas de muchos hombres y no pocas mujeres. Pero Meche tenía un defecto, su rostro no se parecía al de Greta Garbo, sino que tenía rasgos indígenas, se llegó a decir que tenía cuerpo de tentación y cara de arrepentimiento. Algunos hombres ocultaban sus fotografías en sus bolsillos y preferían engalanar sus oficinas o recámaras o talleres con fotos de Catherine Deneuve o Kem Novak. Las mujeres no querían a Meche, decían que cómo era posible que esa mujer tan fea apareciera al lado de hombres tan guapos como Juan Ferrara o Gregorio Casal. Es al contrario, tenían mucho presupuesto, porque para mí sacarme encuerada o es... Para colmo, Meche llegó a tener como pareja a Juan Manuel Torres, lúcido crítico de cine que además era blanco y de buena presencia. Algunas personas dijeron que Juan Manuel había caído en una trampa, por una detestable calentura. Jesús Magaña, conocido fotógrafo de las estrellas, fue uno de sus impulsores y amigo cercano. Con Meche Carreño viajaron a Europa en repetidas ocasiones, los viajes fueron esenciales en su vida, le gustaba caminar por Nueva York, Londres o París. Voy mañana y te compro a ti un... No le conviene, porque las... En esos años, las audiencias mexicanas empezaron a dejarse seducir por la extraña belleza con la que Meche Carreño adornaba la pantalla grande, un encanto que la transformaría en símbolo, a través de películas como La sangre enemiga, del 71, o La Choca, de 1974. Pero Manuel, ¿por qué no tú metido con él? La Choca, una película mexicana, escrita y dirigida por Emilio Indio Fernández, fue estrenada en el 74. La cinta, filmada en Tustepec, Oaxaca, narra la vida de una mujer indígena, apodada La Choca, y su lucha por la supervivencia y la justicia en un entorno rural hostil. La película destaca por su cruda representación de la violencia y la resistencia femenina. El reparto lo integran Mercedes Carreño como Flor, Gregorio Casal como Martín, El Gaucho, Armando Silvestre como Fabiel, Pilar Pellicer como La Choca, Salvador Sánchez como Odías, Juanito Guerra Arellano como Martincito y Chano Urueta como Don Pomposo. Recordate para que comas. Fabiel. Obtuvo el premio Ariel a Mejor Película en el 75, Pilar Pellicer y Meche Carreño también obtuvieron una Ariel por su actuación. Por cierto, Choca es un regionalismo de Centroamérica que quiere decir sin un ojo, haciendo referencia al personaje que interpreta Pilar Pellicer. Son ellos los que mandan, pero nomás deja que se descuiden. Entonces te voy a enseñar. Mucho se rumoró que Meche y Emilio Fernández andaban, pues el actor y director era muy exigente en sus películas, pero con Meche doblaba las manos y se veía que le tenía un cariño especial. Esto solo quedó en rumores, nunca nadie le preguntó a la actriz, y menos al indio, porque tenía fama de sacar el pistolón que siempre llevaba en su cintura y con el cual le era más fácil arreglar sus asuntos personales. ¿Está por todo, Xochimilco? No, gracias. Anda, no te hagas. ¿Qué tanto es tantito? Escrita por la talentosa Josefina Vicens, La Peque y Los Perros de Dios, del 73, de Francisco del Villar, unieron a las hermosas Elena Rojo y Meche Carreño en un relato sobre la obsesión religiosa. No obstante, lo mejor de la filmografía de Carreño se encuentra en la obra realizada junto con el sensible cineasta Juan Manuel Torres Sáenz, su pareja sentimental. No le vaya a decir a Laura que estuvimos remando. ¿Quién es Laura? A su lado, protagonizó una serie de inteligentes relatos cuya temática eran las confesiones y aspiraciones sentimentales de los jóvenes del momento, como lo muestran La otra virginidad, La vida cambia, El mar y La mujer perfecta. Obras que intentaban polemizar sobre las hipocresías de una sociedad mojigata y reprimida, en las que Carreño aparecía en situaciones fuertes y provocadoras. De todos modos entró otra llamada. Y tú no estabas en tu lugar. He estado sentado ahí. En La otra virginidad, que obtuvo el Ariel a Mejor Película, dos jóvenes meseras, Leticia Perdigón y Meche, se relacionan con Valentín Trujillo y Arturo Beristain,
aquel es un repartidor de películas cuyo padre, militar retirado, lo trata con dureza. En La vida cambia, se narra el triángulo pasional entre Carreño, quien trabaja en una estética, su pareja, un aspirante a actor desempleado y la hermana menor de aquella. El mar toca temas fuerte con Carreño como una hermosa fotógrafa embarazada. Desde que amanece tiene que oler a rosas. Amo la naturaleza. Por lo menos... Finalmente, la última película con elementos amorosos de Meche Carreño sería La mujer perfecta. Aquí, es una bailarina y actriz de cine muy exitosa de origen humilde, casada con un rico y celoso industrial. Ya te he contado tanto mi vida que ya te debe aburrir, ¿verdad? Ay, no empieces. Las lenguas largas, que no se ocupan más que de aspectos escandalosos o negativos de las estrellas, aseguraban que el padre de Mercedes, llamado por sus compañeros de trabajo Carreñito, expresaba en ocasiones un pesar con sus mismos compañeros, debido a los desfiguros que su hija hacía al aparecer con poca ropa o sin ella en las películas. Adiós, mi amor. No, voy a esperarme aquí hasta que se vaya el autobús para decirte adiós. Las mismas lenguas viperinas contaron que en una ocasión, los periodistas, gremio a los que Meche les caía muy bien, le preguntaron si en las filmaciones la habían acosado. Y ella con una gran sonrisa les dijo que sí, que eso era muy frecuente, pero que cuando le ofrecían algo, les decía que no le llegaban al precio. Aún en activo, Meche aparecería todavía en cintas como 3 historias de amor, El Noa Noa, Es mi vida, Durazo, La verdadera historia y El día de las sirvientas. De belleza. Ya luego a estrella de cine. Rafael Elizondo, hombre de teatro, de gran talento, simpatía y modestia, realizó un trabajo íntimamente ligado al teatro y la revista musical. En 1977, acompañó a Meche Carreño en el espectáculo musical La mujer perfecta en el Cabaret Afrocasino de Guadalajara. Rafael compuso una melodía de piano que tocaba, mientras Meche hacía evoluciones plásticas. Juan Gabriel invitó a Meche Carreño a grabar un video musical para el tema He venido a pedirte perdón, el cual desató polémica por el baile sensual de la actriz. Carreño continuaría su amistad y colaboraciones con Juanga, y posteriormente participaría en un par de películas protagonizadas por el Divo de Juárez, El Noa Noa, del 81, y Es mi vida, del 82. La actriz Arlette Pacheco, quien trabajó en la cinta, dijo que habían filmado en Ciudad Juárez. Que era un padre para mis tías, para mi mamá, para todos. Meche Carreño, Margarita Cervera y ella hacían a las mejores amigas de Juan Gabriel, convivían poco en la locación, ella era un poco distante, llevaba una vida muy apartada, aunque estuvieron 4 o 6 semanas filmando. No recuerda que Meche se haya relacionado más, no comía, ni platicaba con ellos, ni con Juan Gabriel. ¿A poco? ¿Juan Gabriel? Las lenguas largas que están hasta aquí, en las historias más serias, comenzaron a decir que Meche Carreño y Juan Gabriel estaban ligados sentimentalmente, quizás sí, quizás no. Ya saben que el Divo de Juárez nunca dijo que tenía preferencias diferentes, tan solo se concretó a decir, lo que se ve no se juzga. La cualidad polémica encontró en la personalidad transgresora de la actriz veracruzana una aliada invaluable en una época de represión artística y social. Vinieras, fueras a recogerla a su casa. ¿A su casa? Sí, a su casa. Meche Carreño se convirtió en un ícono de la liberación y el empoderamiento femenino, así como en vocera de causas sociales. Esta faceta activista la acompañó hasta el final de su vida. Carreño dirigió su carrera de la misma forma que dirigía su vida, un trabajo artístico combatiente y revelador, que la llevó a proponer discusiones sociales sobre la hipocresía moral y la ruptura del conservadurismo de la época a través del arte. Veo aquí muy tranquilo. Vivo con mi mamá. Mi padre murió. Hay que recordar que en esos años estaba en su apogeo el llamado de ficheras, que fue un periodo de declive en el cine mexicano, que comenzó en 1975 con el estreno de las películas Bellas de Noche y Tívoli, y concluyó al final de la década del 80. Ya no quiero más volverte a encontrar.
Debido a que la mayoría de las producciones fílmicas se basaban en la comedia erótica y sus guiones eran simples, ridículos y machistas, se le considera como la peor fase de la cinematografía mexicana. ¿Por qué le fuiste a pedir cosas a tu mamá si ya te había dado yo dinero? Es que Meche Carreño no tenía nada que ver con esas producciones que también se realizaban en México, y los directores y guionistas, que también eran parte de los proyectos fílmicos, eran casos de excepción. De hecho, no sería muy arriesgado decir que estas producciones en las que participó la veracruzana fueron el antecedente del llamado nuevo cine mexicano. ¿Quién manchó todos estos cuadros? No están manchados. Son de un... El nuevo cine mexicano, que inició con la película Rojo Amanecer, de 1990, de Jorge Fons, que dio cuenta de la masacre de Tlatelolco, un tema del que en ese entonces se evitaba hablar, por la censura. Por ello, las instituciones de gobierno se negaron a financiar la producción. Sin embargo, el actor mexicano Valentín Trujillo apoyó a Fons para concretar la realización de la cinta. No entienden que nada más son conejillos de indias en manos del comunismo internacional. Para el público mexicano de dicha época, títulos como La Tarea, Danzón, Solo con tu pareja, Cronos o Miroslava tenían un significado de alta calidad, muy distinto al que se le atribuía al cine mexicano pocos años antes. Las nuevas películas mexicanas hicieron que el cine volviera a formar parte activa de la cultura de México. En general, el cine mexicano experimentó un feliz reencuentro con su público. La asistencia a las salas de cine para ver películas mexicanas aumentó considerablemente entre el 90 y el 92. Va a estar enfermo, luego con los cambios de clima. ¡Claro! La renta de estas mismas películas en video sobrepasó las expectativas de los distribuidores. A principios de agosto del 92, se anunció que Como agua para chocolate, de Alfonso Arau, había impuesto récord de permanencia en el cine latino de la Ciudad de México, una sala dedicada generalmente a exhibir películas estadounidenses. Al mismo tiempo, la prensa regiomontana anunció que este mismo filme era el más taquillero de aquel año en Monterrey. Era tan real la sensación de calor que la invadía, que ante el temor de que como... En 2013, se estrenó Nosotros los Nobles, dirigida por Gary Alasraqui, una película que volvió a poner en el ojo público al cine de México, ya que se convirtió en una producción muy bien recibida por la crítica mexicana. Esta etapa concluyó en 2016 con la introducción del streaming, que dejó de lado a las salas de cine para pasar al entretenimiento en línea con visualización desde el hogar. No soporto ir al cine. Estaba vendiéndola fuera del sushi, ¿ok? Así que no seas más cansina. Volviendo a Meche Carreño, a pesar de que se encontraba en el mejor punto de su éxito, dejó su país. La actriz se casó con Juan Manuel Torres en 1976, al poco tiempo de conocerse, y tuvo a su segundo hijo, Juan María Torres. ¿Yo, hijita? Sí, ya te compré tu chamarra de cuero, tu pantalón de mezclilla. Lamentablemente, la felicidad no le duró mucho tiempo a la protagonista de La Inocente, pues el 79 se divorciaron, motivo por el que Meche se fue a vivir a Estados Unidos y se llevó a su hijo, Juan María, y Juan Manuel Torres permaneció en México. En 1980 sucedió la primera tragedia de la actriz, pues el escritor Juan Manuel Torres murió a sus 41 años en un accidente automovilístico en Tlalpan durante la madrugada. Esto causó un gran golpe emocional a Carreño y la obligó a hacerse cargo completamente de su hijo. Pero no les hago caso. Juan Manuel vivía en ese entonces con la actriz Delia Casanova, con quien había iniciado una relación tras la ruptura con Meche. Luego de estar en Estados Unidos por algunos años, viviendo de su carrera como argumentista y productora, vino la segunda tragedia que acabó con la faceta de actriz de Carreño. Y es que su hijo, Juan María Torres, falleció también en un accidente automovilístico que ocurrió en Nueva York en 1988. Según comentó la misma Mercedes, este acontecimiento fue tan fuerte para ella como madre, que decidió retirarse completamente de la escena pública y se dedicó a escribir. Carreño mencionó que esperaba poder afrontar esta tragedia desde su soledad, pero tras años de haberse alejado de las pantallas, confesó que el dolor seguía siendo como el día en que murió su hijo. Sí, tengo esta idea de esto, o puedo hacer el guión de Rosa Blanca,
porque yo lo puedo hacer. En los años 90, se mudó a Francia, se quiso alejar de todo lo que le recordara a su ser tan amado, pero después regresó a Estados Unidos, produciendo y escribiendo. Poco se sabe de sus últimos años de vida, pues aunque de vez en cuando aceptaba dar entrevistas y participaba en diferentes eventos del séptimo arte, prefirió mantener un perfil bajo. Leía, pintaba, se dedicó durante mucho tiempo al activismo ambiental. Llegó a tener en su casa a 30 xoloitzcuintles, perros sagrados para la cultura azteca, los cuales llevaba hacia donde viajara. Gozan de un lugar privilegiado en la vida de la exactriz, al punto de haberlos bautizado con nombre propio. Viajaba poco a su tierra, como en 2004, para el rodaje La diosa del mar, o en 2009 que fue homenajeada en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, entonces Festival Expresión en Corto, donde se le otorgó la Cruz de Plata. En 2006, había reaparecido en el Festival Internacional de Cine de Morelia y en entrevista dijo que no vivía del pasado y que era una mujer de fe. He aprendido a aceptar las cosas que Dios me pone en el camino, contó. Se han manejado muchas cosas sobre mi retiro, pero creo que el deber de madre me llamó más y por eso decidí darme ese espacio, añadió. Se unió a un hombre con el que vivía en Francia y viajaba de manera frecuente a Estados Unidos, para revisiones y atención médica, por el cáncer que padecía. Quienes acompañaron a Meche en sus últimos momentos fueron su hijo José Sacani Carreño y su sobrina, María de Lourdes Newton. Según dio a conocer su sobrina, su tía sufría de cáncer de hígado, enfermedad que la llevó al hospital. Fue ella quien dijo que a pesar de los cuidados que tuvieron con ella durante 3 días, dejó de existir. Lamentablemente víctima de cáncer en el hígado, Meche Carreño falleció. María dio a conocer el deceso de la estrella de cine el 21 de julio de 2022 a los 74 años de edad. Por voluntad de la familia, sus restos descansan en Estados Unidos, sus cenizas fueron depositadas en California. Muchas personas del medio del espectáculo y de otros ámbitos dieron testimonio que Meche era una extraordinaria persona, muy pero muy sencilla, sonriente, cariñosa, a veces ingenua. No está bien, viejos cochinos. ¿Por qué te dicen así? Si tú no eres su mamá. De esa clase. Mercedes Carreño se caracterizó por ser una de las actrices más abiertas de su época, además de ser uno de los símbolos del cine mexicano, por ello es que nunca se calló sus tragedias, aunque sí prefirió vivirlas alejada del público. Con su deceso, reavivó las legendarias películas en las que participó, pues había sido olvidada. Ni para comer. En el punto más alto de su fama, decidió retirarse por las grandes tragedias que sufrió. Bueno, amigos, esperamos que hayan disfrutado este video, una de las actrices más recordadas del cine mexicano, que realizó pocas películas, pero que trascendieron el tiempo y en los espacios en el continente americano y en parte de Europa. Si tienen un comentario, no olviden dejarlo en el recuadro, los leemos todos, porque para nosotros es un placer conocer su opinión. Si no le gustan estas, tengo otras. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita y motivarnos a seguir produciendo más videos como estos, regalándonos un like. Se despide por hoy su locutor favorito, hasta la próxima.